ensayo. En el video anterior hablamos básicamente sobre una contextualización de dónde se ubica el ensayo en relación al desarrollo del pensamiento o del conocimiento humano. Recordarán ustedes que ubicamos el origen del ensayo precisamente en los albores de la Edad Moderna. Explicábamos que todo el movimiento intelectual en Europa, por aquel entonces, en la alborada de la Edad Moderna, pues se encontraba en una abierta confrontación con todo el mundo medieval y escolástico. La intelectualidad europea de principios del siglo XVI, es decir, 1500, estaba en una franca confrontación con la imposición de los dogmas escolásticos de la Edad Media. Es decir, empezó, por ejemplo, el movimiento humanista, que fue una refutación a la forma eclesiástica y medieval de pensar a la naturaleza humana. Pensar a la naturaleza humana como un conjunto de carne y hueso concupiscente que tenía una tendencia al pecado y que no tenía ningún valor, sino que al contrario, era tan solo una prisión del alma y que además podía ser también una condena del alma al atar la carne y hueso al ser humano al mundo, y el mundo pues estar lleno de pecado, pues se veía como que eso había que mortificarlo, había que desdeñarlo, había que reprimirlo para evitar que cayera en pecado y de esa manera pues lograr una ruta expedita hacia el más allá por parte del alma. Pues esa concepción del ser humano va a ser analizada de una manera muy crítica por los pensadores del humanismo, y ellos, por el contrario, como mencionamos en el video anterior, van a exaltar a la humanidad, a la naturaleza humana. La van a exaltar sobre la base de lo que habían escrito ya en la antigüedad sobre la naturaleza humana. Los presocráticos, la tríada clásica griega, los estoicos, que se pronunciaban a favor de la dignidad del ser humano, de su libertad, de sus valores, de su racionalidad. Bueno, pues ese fue el inicio de la Edad Moderna, recordarán que así lo indicamos en el video anterior. Luego dijimos que se va a pasar al Renacimiento, posteriormente a la Revolución Científica. Explicamos cómo la Revolución Científica hizo posible el descubrimiento de América, y el descubrimiento de América pues ya va a ser una muestra irrefutable y comprensible para cualquier persona, además, sobre las aberraciones que habían sido impuestas durante la Edad Media. Entonces, ahí empieza todo un clamor por el libre pensamiento, el cual va a ser tomado como bandera por el personaje que va a ser el protagonista de esta charla, que va a ser Michel de Montaigne, o Miguel de la Montaña. Ya dijimos que era él un personaje francés, miembro de la pequeña burguesía francesa. Vivió entre los años 1533 y 1596, es decir, la segunda mitad del siglo XVI. Fue un personaje que vivió, como podemos ver, después del humanismo, después del Renacimiento, después de la Revolución Científica, incluso pocos años después del descubrimiento de América. Entonces él presenció todo esto que estamos narrando como antecedente. Y en ese sentido, pues él va a clamar también por esa libertad de pensamiento que había estado prohibida, incluso reprimida por
las instituciones medievales, que había sido castigada con la censura, con la excomunión, con la prisión, incluso con la muerte en la hoguera. Entonces, en ese sentido, vamos a presenciar cómo Michel de la Montaigne está en ese contexto y él va a sentir esa necesidad de levantar la bandera de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento, que eso había sido algo prohibidísimo durante la Edad Media. Entonces, Michel de la Montaigne va a expresar de que los dogmas no son nada constructivos, no son nada bueno, al contrario, limitan el desarrollo del pensamiento, limitan el desarrollo del conocimiento, monopolizan el conocimiento. Entonces, Michel de la Montaigne va a hacer una proclamación a favor de la libertad de pensamiento. Y la forma que él va a tener para hacerlo, pues va a ser el papel y la pluma. Va a ser el papel y la pluma. Y él va a expresar eso a través de su obra literaria. Y en ese proceso de buscar una forma de expresar la libertad de pensamiento, Michel de la Montaigne va a dar con un nuevo género literario. Y ese nuevo género literario pues va a ser precisamente el ensayo. Va a ser el ensayo. Entonces, Michel de la Montaigne le va a regalar a la humanidad ese invento suyo que va a ser el ensayo, que va a ser un instrumento revolucionario, va a ser un instrumento que va a estar al servicio de la libertad de expresión, del pensamiento. Entonces, ahí vamos a ver que este es el papel histórico del ensayo, la esencia histórica del ensayo, el origen y la esencia del ensayo va a consistir precisamente en ser ese instrumento de libertad de expresión. Va a ser esa reivindicación de la represión medieval hacia la libertad de la propia opinión. Entonces va a ser un documento o va a ser un instrumento revolucionario desde ese punto de vista. Entonces Michel de la Montaigne va a escribir un libro que se llama precisamente Ensayos, donde él va a publicar 117 ensayos, unos cortitos, otros más largos, donde él va a dar a conocer sus expresiones o sus opiniones personales sobre diferentes aspectos de la vida individual, de la vida social, de la naturaleza, de la ética, etc. Entonces, ahí tenemos repasado con un poco de mayores detalles el origen del ensayo. El origen del ensayo. El ensayo, si bien se originó a finales del siglo XVI, allá por el año de 1580, con la primera publicación de este libro de Michel de la Montaigne, pues el ensayo pues fue una forma de expresión que llegó para quedarse. Desde aquella época de inicios casi de la Edad Moderna hasta nuestros días, pues el ensayo se ha mantenido. Es una forma de expresión del pensamiento, una forma de manifestación del conocimiento que se ha mantenido, ha perdurado a través del tiempo. Ha logrado inveterarse a través del tiempo. Y ha llegado hasta nuestros días y hoy lo utilizamos en las aulas de diferentes niveles de formación. La utilizamos como instrumento de enseñanza-aprendizaje, pero hoy lo vamos a utilizar como instrumento de generación de conocimiento, de expresión de pensamiento. Lo vamos a utilizar como una forma de expresar soluciones a las problemáticas sociales que ponen en jaque a la realidad nacional, que ese es el objetivo de nuestro doctorado, y para eso nos va a servir en esta oportunidad el ensayo.
Bueno, pues una vez repasado el origen del ensayo, pues vamos a hablar sobre qué es el ensayo, qué entendemos por ensayo. Bueno, pues en primer lugar vamos a decir que el ensayo es una especie de género literario. Es una forma de expresión de pensamiento, una forma de género literario. Los géneros literarios básicos pues son el épico, el lírico y el dramático, ¿no? La literatura pues se ha adueñado mucho del ensayo. Hay literatos que son grandes ensayistas, por ejemplo Octavio Paz en México, el mismo Borges escribió ensayos. El ensayo va a tener esa característica de que va a ser adoptado por casi todas las formas de conocimiento, casi todas las ramas del conocimiento van a adoptar al ensayo. Por ejemplo, aquí hablamos ya de literatura, pero lo va a adoptar también la filosofía, lo va a adoptar la historia, lo va a adoptar el periodismo, lo va a adoptar la política, lo va a adoptar el derecho, lo va a adoptar la ciencia dura, es decir, las ciencias exactas. Es decir, el ensayo va a ser un género que va a ser adoptado por la mayoría de los ámbitos del pensamiento. Esa va a ser una característica del ensayo. Entonces, por esta razón, vamos a ver que el ensayo, por definición, pues se va a caracterizar por desenvolverse en ese ámbito de libertad. Libertad de temas, por ejemplo, vemos que se aplica a todos los ámbitos del conocimiento humano. También libertad en cuanto a su estructura. O sea, el ensayo no tiene una estructura predeterminada que sea rígida, sino más bien es flexible para adaptarse a la libertad o para darle una libre expresión a su autor, para que él pueda darle con toda libertad forma a su propia opinión. Y esa va a ser otra característica importante que nos ayuda a construir la definición de ensayo. Esa expresión de la opinión del autor. Es decir, el instrumento de expresión de la opinión personal por excelencia va a ser el ensayo. Claro que en esta oportunidad, en este curso, a nosotros nos va a interesar la opinión objetiva. O sea, nos vamos a mover en un mundo de pensamiento, no en un mundo de subjetividades emocionales, digamos, sino que nos va a interesar la opinión racional y objetiva del autor. Eso nos va a interesar. De pensamiento, fíjense. A propósito de pensamiento, fíjense que tengo acá un diccionario etimológico de la lengua castellana donde nos explica el origen de los términos castellanos y les quiero leer qué nos dice de ensayo. A propósito, les quiero contar que la palabra ensayo fue adoptada por el diccionario de la Real Academia Española en el siglo XIX, ya desde el siglo XIX. Y ya desde el siglo XIX, el diccionario de la Real Academia Española lo define como un género literario que se caracteriza por ser una expresión de la voluntad, de la opinión del autor, sin estar sujeto a mayores rigurosidades estructurales. Pero fíjense, ¿de dónde viene ese origen de la palabra ensayo? En primer lugar, les quiero decir que la palabra ensayo es un anglicismo. Ya vimos que quien se inventó el ensayo como género literario y como medio de expresión fue Michel de Lantin, y que él era francés. Entonces solamente sé la palabra en francés, nosotros lo traducimos como ensayo, pero cuando lo adopta como la palabra ensayo, así digamos en su forma sustantiva, se adopta ya como ese género literario por el diccionario de la Real Academia Española desde el siglo XIX. Pero si vamos a la etimología de la palabra,
nos dice este diccionario de etimologías que ensayo viene del latín tardío exagium, que significa acto de pensar. Fíjense ustedes, acto de pensar. Pero esta palabra exagium nos dice aquí que también es afín a las clásicas voces latinas, o sea, no al latín tardío, sino al latín clásico. Exigere, por ejemplo, exigere significa pensar, y examen, que significa acción de pensar. Esta última palabra, examen, fíjense ustedes, nosotros pasó de una manera muy cristalina al castellano. Esta palabra examen pasó de una manera muy cristalina al castellano y nosotros significa pues una evaluación, ¿no? Pero vemos que su significado etimológico es acción de pensar. Acción de pensar. Examen significa acción de pensar. Bueno, entonces ya vemos que desde su origen etimológico, Michel de la Montaigne, esa palabra ensayo, pues la buscó en una palabra latina que significa acción de pensar o significa pensamiento, porque él quería darle libertad al pensamiento. No es casualidad que él haya buscado esa palabra. Además, Michel de la Montaigne era una persona que hablaba muy bien el latín. Michel de la Montaigne era francés, uno pensaría que su lengua materna debe ser el francés, pero no. Michel de la Montaigne aprendió latín antes que francés. Entonces, por eso no es casualidad que él haya buscado esta palabra en el latín, esta palabra ensayo. Además, él, como él leía el latín, esto pues le facilitó mucho leer a los clásicos antiguos de la antigüedad greco-romana y en ese sentido pues tener contacto con esa antigüedad greco-romana e interpretar a la modernidad desde la sabiduría de la antigüedad clásica griega y romana. Eso va a ser muy importante. Bueno, pues siguiendo con el tema del ensayo, pues voy a reiterar que el ensayo, una de sus características principales va a ser que trata de una expresión de la opinión personal del autor. Es un medio de expresión de la opinión que había sido tan desdeñada durante la Edad Media, donde lo único que era válido era repetir los dogmas impuestos por el sistema. Era lo único válido, y si alguien hacía algo diferente a eso, pues era reprimido, duramente además. Entonces Michel de la Montaigne va a reaccionar en contra de eso y va a establecer un mecanismo de expresión de la libre opinión, de la opinión personal, además. Entonces, eso es una característica de la visión, una gran virtud de el ensayo, que además fue un instrumento que sirvió para darle vigencia a la libertad de expresión, para darle vida a la libertad de expresión. Entonces, tiene esa gran virtud, ese gran papel histórico que desempeñó el ensayo y que desempeñó Michel de la Montaigne a favor del libre pensamiento. El ensayo, otra de sus características es que va a ser escrito en prosa. Va a ser escrito en prosa. ¿Y qué es la prosa? Pues la prosa es una forma de redacción del pensamiento que no está sujeto ni a la métrica ni a la rima, como si lo está, por ejemplo, el género lírico o la poesía. Está sujeto a una métrica y a una rima, es decir, son los versos, ¿no? En cambio, el ensayo está escrito en prosa. El ensayo está escrito en prosa que no está sujeto ni a métrica ni a rima. Digamos, es la forma normal de hablar, por ejemplo. Uno no habla en verso, uno habla en prosa. Sin embargo, esa prosa, cuando nosotros hablamos del ensayo científico, que es lo que esperamos de este curso, que trabajemos ensayos científicos, cuando hablamos de ensayos científicos, pues esta prosa no va a ser cualquier prosa.
va a tener algunas rigurosidades, algunas formalidades. Dentro de ellas, pues cuando el ensayo lo utilizamos en el ámbito científico, pues el ensayo queda sujeto a todas las rigurosidades científicas. Por ejemplo, una redacción lógica, ya sea deductiva o inductiva, normalmente va a ser deductivo, una estructura de pensamiento deductivo. Además, vamos a tener ciertas rigurosidades propias del lenguaje científico. Cuando esa actividad ensayística se vuelca hacia el ámbito científico, pues tiene que respetar algunos estándares científicos. Por ejemplo, la manera de citar. La manera de citar a otros autores. Quiere decir que la cita de otros autores es válido en el ensayo. Pero para efectos de este curso nosotros vamos a utilizar la norma Zappa para citar citas bibliográficas. Eso es válido para el ensayo también. Y otros aspectos propios del argot científico, pues también tienen que respetarlos en el ensayo. Por ejemplo, en las ciencias siempre hay un conjunto de conceptos o términos o palabras técnicas. Siempre vamos a tener teorías, leyes, modelos. Pues todo eso también debe de observarse en la redacción de un ensayo científico. Todas esas rigurosidades, pues, todo ese argot académico, esos contenidos académicos, pues deben de observarse en la elaboración de un ensayo de índole científica, como el que vamos a trabajar en este curso. Bueno, el ensayo además se caracteriza porque no pretende ser un documento o un pensamiento, mejor dicho, no pretende ser un pensamiento terminado. Al contrario, el ensayo se va a caracterizar por expresar las primeras líneas de pensamiento que genera el autor. Y por eso nos va a servir mucho nuestro curso. Fíjense que nuestro curso está apenas en el segundo semestre del doctorado. Lo ideal es de que el tema que empezaron a trabajar desde el trimestre pasado lo continuemos en este trimestre y en los siguientes hasta que ese se convierta en su tesis doctoral. La investigación es un proceso que es muy riguroso, es muy extenso, muy profundo y lo mejor es que lo sigamos trabajando en todos los trimestres. Pero que es el segundo trimestre, el doctorado de Investigación y Políticas Públicas del Instituto Nacional de Administración Pública, pues ha establecido que el producto final de este curso debe ser la elaboración de un ensayo, lo cual viene muy al caso, por esto que estamos diciendo, que el ensayo hasta cierto punto es un estudio preliminar. Como dijimos antes, son las primeras líneas que escribe el autor sobre su tema. Entonces, en ese sentido, nos va a servir, en primer lugar, para explorar lo que nosotros mismos conocemos sobre el tema, que eso es, digamos, en esencia lo que busca el ensayo. El ensayo lo definíamos del mismo Michel de la Montaigne como un ejercicio introspectivo, en el que el mismo autor ve hacia sus adentros y en sus adentros ve qué inquietudes tiene sobre un tema o sobre un problema social, por ejemplo, o ético. Y él ve cuáles son las preocupaciones internas que él tiene, qué es el conocimiento que él tiene sobre eso, cuál es la propuesta que él tiene sobre ese tema, y el ensayo le sirve para ordenar ese pensamiento interior. Entonces, por supuesto que un ensayo de índole académica o científica, además de la opinión del autor, que es lo principal, pues también tiene que haber una especie de marco teórico, ¿no? Tiene que fundamentarse también en lo que han escrito otros autores de mucha trascendencia sobre ese tema. Eso tenemos que hacerlo también. Porque es cierto, el ensayo es la opinión personal del autor, pero esa opinión personal
y principalmente la propuesta que vayamos a hacer. Al final de cuentas, nuestro ensayo tiene que versar sobre un problema nacional, sí, pero a la vez tiene que llevar una propuesta. Pero tanto nuestro planteamiento del problema como nuestra solución que vamos a formular para ese problema tiene que ir soportado sobre nuestra opinión personal, por supuesto que sí, pero también sobre la opinión de otros autores o sobre los trabajos académicos de otros autores. Eso le va a dar mucha fuerza a nuestro ensayo. Y no solo eso, sino que también el ensayo debe basarse sobre la historia del tema que estamos abordando, sobre la historia del problema que estamos abordando. Eso le va a dar mucha solidez a nuestro ensayo, principalmente porque estamos hablando de un ensayo científico, de un ensayo académico, además a nivel doctoral. Bueno, pues en cuanto a la estructura del ensayo, pues el ensayo, como desde su origen histórico, que ha quedado planteado para siempre, pues desde su inicio, el ensayo ha evocado la libertad. Y por esa razón, la estructura del ensayo también es libre, Para el curso sí vamos a establecer alguna estructura muy básica que se debe seguir, pero digamos conceptualmente el ensayo pues tiene una estructura libre para que ahí pueda fluir con toda libertad la opinión del autor. Recordemos que Michel de la Montaigne lo que quería era libertad de pensamiento, libertad de expresión, y por eso mismo el ensayo esencialmente va a tener esa libertad en cuanto a su estructura. La estructura que va a tener el ensayo es aquella en que el autor encuentre las mejores condiciones para expresar su propia opinión. Otra cosa que tenemos que platicar sobre el ensayo es que como el ensayo hemos dicho ya que no pretende exponer un pensamiento definitivo, es decir, no pretende escribir la última palabra, ni pretende demostrar todo por todos los medios de verificación científica, sino que al contrario, lo que pretende es como dijimos antes, es expresar las primeras líneas de una idea del autor. Es decir, el ensayo es más bien una idea en proceso. En eso se diferencia, por ejemplo, del tratado, donde el tratado sí es exhaustivo, el tratado sí pretende decir desde la primera hasta la última palabra sobre un tema, el tratado sí va a buscar eso, el ensayo no. Bueno, igual, una investigación científica que ya esté sujeta a toda la rigurosidad científica y que tenga el compromiso de demostrar una hipótesis a través de variables, indicadores, es decir, operacionalizar la hipótesis y comprobarla, eso es diferente. Eso es lo que va a hacer, por ejemplo, nuestra tesis doctoral. Ahí tenemos el compromiso de decir desde la primera hasta la última palabra y de comprobar todas nuestras afirmaciones. En cambio, el ensayo no va a ser así. El ensayo, insisto, es un estudio preliminar, es como un sondeo que va a hacer el autor. Un sondeo que va a hacer primero de lo que hay dentro del mismo. No se oye fácil, pero van a ver ustedes que no es sencillo. Indagar lo que existe en las interioridades de nuestra propia mente, de nuestra propia razón sobre un tema, sobre un problema, no es fácil. Y eso, para eso nos ayudará el ensayo. Pero también para hacer esta especie de marco teórico, de revisar qué es lo que grandes autores nacionales e internacionales muy reconocidos por la academia han escrito sobre el tema. Para organizar eso, para expresar eso, también nos va a servir el ensayo. Por eso, la gran ventaja del ensayo es que nos va a servir como una gran herramienta en la construcción de nuestro trabajo final, que va a ser la tesis. Por eso es que reitero, este doctorado para este segundo trimestre, pues ha puesto o ha establecido como trabajo final un ensayo que nos va a servir en la construcción de ese trabajo final que va a ser la tesis doctoral.
Bueno, pues por ese mismo sentido de que el ensayo no pretende dar la última palabra sobre un tema, ni comprobar, ni hacer comprobaciones irrefutables y terminadas de un tema. Por eso mismo, el ensayo recurre mucho a la retórica, es decir, a la forma literaria o a la belleza de la expresión escrita, porque el ensayo no trata de convencer o de comprobar por medios científicos, pero se trata de convencer por medios retóricos. Por eso una de las características del ensayo es que va a tener una redacción muy bonita, casi una pieza literaria. Por eso es que la literatura se ha apropiado mucho del ensayo y lo ha enarbolado mucho también. Entonces quiere decir que tenemos que hacer un esfuerzo, primero, de ordenar el pensamiento, que como les digo, no es fácil. Esa va a ser la primera etapa de hacer el ensayo, ordenar el pensamiento. Y aparte de eso, vamos a tener que expresar nuestras propias ideas, pero de una manera muy bonita, una redacción bonita. De hecho, los ensayos lo que buscan es eso, es impresionar al lector. Más que hacer una exhaustiva investigación científica y sus conclusiones, más que eso el ensayo lo que busca es eso, es impactar al lector, cautivar al lector, convencer al lector, pero no por mecanismos de comprobación científica, sino convencerlo por una persuasión literaria muy bonita, muy elegante. O sea, eso nos lleva al tema de la redacción. Por eso les cuento que en estas actividades asincrónicas, que van a estar a mi cargo como tutor del curso, pues vamos a tener algunos talleres de redacción también. Entonces estamos hablando que el estilo, digamos la elegancia en la redacción es muy importante para el ensayo, porque el ensayo no trata de comprobar una hipótesis, por ejemplo, porque se trata de convencer, trata de persuadir al lector, y eso lo hace mediante una retórica, mediante una redacción muy persuasiva. Bueno, y la otra cosa que es importantísima en el ensayo y en cualquier documento científico, principalmente una tesis doctoral, es la originalidad. El ensayo tiene que ser original. Ya vimos que el protagonista del ensayo va a ser la opinión personal del autor. Entonces, por supuesto, tiene que ser original, expresado mediante una redacción muy elegante, muy persuasiva, sí, pero ante todo original. Entonces, por favor, lo que menos esperamos en este doctorado y en este curso especialmente es encontrar en los trabajos textos copiados de internet o de otros textos. Lo que esperamos es una producción original. Porque ya dijimos, el ensayo lo que busca es la opinión personal del autor. Es válido citar a otros autores, es válido, es necesario incluso para darle solidez a nuestro ensayo, es válido. Pero entre citar y hacer una interpretación o una paráfrasis de un autor a plagiarlo, a copiarlo, hay una diferencia enorme. Así que vamos a aprovechar el ensayo, que es un medio para que expresemos nuestra propia voluntad. Y eso es lo que vamos a hacer, perdón, nuestra propia opinión. Y eso es lo que vamos a hacer, expresar nuestra opinión, pero no lo que otros han dicho a modo de copiar y pegar. Por favor, eso no lo vamos a hacer. Vamos a ver. Bueno, tenemos la redacción, el estilo, que es elegante, que eso se va a caracterizar. Los ensayos pues, son amenos, son cautivadores, convencen al lector. Si bien es cierto, ya les conté que el ensayo no tiene esa rigurosidad científica de comprobar una hipótesis por todos los mecanismos de verificación científica, pues sí lo que busca es dejar con alguna inquietud al lector, dejarlo motivado para seguir investigando el tema, o dejarlo convencido de nuestras ideas o de nuestra propuesta. Eso sí, eso sí. Entonces vemos acá que, si bien es cierto, hemos dicho ya
que el ensayo lo que busca es una expresión de la opinión personal. Lo que busca es proporcionar un instrumento que ayude al autor a organizar sus propias ideas, que le ayude a organizar lo que ha estudiado sobre el tema. Es decir, es una introspección, es como un soliloquio. A propósito, toda la investigación es eso, pues la investigación va a ser una actividad solitaria. La redacción del ensayo también. Pero también el ensayo, aparte de esa introspección, aparte de ese buscarse uno mismo, buscarse las propias ideas, ordenarse las propias ideas, el mismo autor, también va a buscar entablar ese diálogo con el lector, al que va a buscar cautivar, va a buscar convencerlo, va a buscar que el lector, a través de nuestro pensamiento, ejercite su mente, estimule su razón, cultive su razón. Entonces, eso es lo que busca el ensayo. Bueno, voy a reiterar algo importante que quiero que les quede muy claro de esta charla, y es que el ensayo lo que busca es expresar las primeras líneas de pensamiento de un autor sobre un tema o sobre un problema. En ese sentido, no busca decir la última palabra, no busca comprobar algo. Pero sí es importante en el proceso de investigación científica porque nos va a ayudar, primero, a poner en orden nuestras ideas, segundo, a hacer ejercicio de redacción, tercero, a ir construyendo nuestra tesis doctoral. Entonces así quiero que lo veamos como una parte importante, como un instrumento muy importante que nos va a servir a llegar a dominar nuestro tema, a conocer nuestro tema, a conocer nuestro mismo pensamiento y a orientar y instrumentalizar nuestro mismo pensamiento para finalmente llegar a nuestra tesis doctoral. Bueno, y para concluir, pues quisiera yo recapitular algunas de las características del ensayo para que nos quedemos al final del video con ese sabor de qué es el ensayo. La primera característica que les quisiera recapitular es que el ensayo nace como un instrumento al servicio de la libertad de pensamiento que no existía en el momento que el ensayo es creado por Michel de la Montaigne. Es decir, va a haber una vinculación muy grande entre el ensayo y la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. Y derivado de esa misma libertad vamos a encontrar otras características del ensayo. La primera es la libertad de tema del ensayo. El ensayo, por moverse en ese ámbito de libertad, pues ha sido adoptado por una gran gama de ámbitos del conocimiento humano. La filosofía, por ejemplo, la historia, la política, el derecho, la filosofía, la literatura, el periodismo, las ciencias duras, o sea, las ciencias exactas, se han adueñado del ensayo y se han abrazado de él para poder expresar ahí el conocimiento científico, para poder generar conocimiento científico también, para poder dialogar con otros académicos por medio de medio escrito, para que otros académicos lo lean. Entonces tenemos esa libertad temática, pues, que es corolario de la misma libertad que le da origen al ensayo. Otra característica que les quiero mencionar y que tiene que ver siempre en este ámbito de libertad en el que se mueve el ensayo es que para la estructura del ensayo también vamos a encontrar libertad. Es decir, no hay una rigidez de decir que un ensayo tiene que llevar un título, una carátula, una introducción, un desarrollo, un contenido, una conclusión. No existe esa estructura. El ensayo en su estructura se va a caracterizar también por esa libertad. Es decir, la forma del ensayo va a ser aquella en la que el propio autor se sienta en las mejores condiciones para expresar su propia opinión. Esa es otra característica del ensayo. Sin embargo, en nuestro curso sí vamos a dar alguna estructura que debemos seguir, muy básica, para la elaboración del ensayo como trabajo final. Vamos a ver, siempre moviéndonos en ese ámbito de libertad que le es intrínseco e inherente al ensayo, vamos a hablar de otra característica del ensayo que va a ser la libertad en cuanto a la extensión. En los mismos 177 ensayos que escribió Michel de la Montaigne en su libro, que se llama precisamente Ensayos,
vamos a encontrar, perdón, unos ensayos muy cortitos, menos de 10 páginas, y vamos a encontrar otros más extensos que van más allá de las 100 páginas. O sea, el contenido del ensayo pues también es una manifestación de libertad, o sea, no hay un parámetro establecido en cuanto a la dimensión que debe tener el ensayo. Tampoco la hay en cuanto a la profundidad y a la amplitud que debe tener el autor al desarrollar su tema. Es decir, no tiene esos parámetros estandarizados el ensayo. En nuestro curso sí vamos a establecer algún contenido mínimo que debe tener el ensayo. Otra característica que va a tener el ensayo es que va a estar escrito en prosa, como ya dijimos, que va a tener una redacción elegante, muy bonita, que va a buscar convencer. Va a ser además una lectura muy amena, entretenida, eso es lo que busca el ensayo. Por eso lo ha adoptado mucho la literatura. Además, para el caso nuestro, otra característica que va a tener el ensayo es que va a ser un ensayo científico. Nosotros vamos a hacer un ensayo científico y como tal debemos observar algunas rigurosidades del lenguaje científico, de la forma de manifestar la ciencia por escrito. Por ejemplo, nuestras citas de autores vamos a usar la normativa APA. Estamos obligados a usar la terminología propia de la ciencia que estemos hablando. Todas las ciencias, dijimos, tienen un argot que le es especial, o sea, su lenguaje técnico, tenemos que utilizarlo. También las diferentes corrientes de pensamiento de nuestra ciencia que vamos a desarrollar en nuestro ensayo también. Tenemos que hablar de sus paradigmas científicos, por ejemplo, o de sus corrientes, o de sus teorías, tenemos que mencionarlo también. La otra característica que quisiera recapitular del ensayo es que es la expresión de la opinión personal del autor. Es decir, ahí vamos a expresar lo que nosotros pensamos sobre un tema, sobre un problema, o explicar lo que pensamos que podría ser solución a un problema. Ok, entonces, pues de esta manera yo daría por concluido el video y espero tener alguna retroalimentación de ustedes a través de comentarios o preguntas en el apartado de comentarios que aparece abajo del video. Gracias por su atención.